En este video te voy a platicar acerca del resumen de la lectura Conciencia Crítica, Centro del Método Freire para el Pensamiento Crítico, para esta séptima sesión de Consejo Técnico Escolar que vamos a trabajar en mayo de 2024. Recuerda que esta infografía la puedes descargar sin costo en nuestra tienda en línea, centroaprendizajeactivo.com. En la descripción y el primer comentario están los enlaces y bueno, más información acerca de cómo descargarla al final de este video. Así que vamos a iniciar con la lectura como tal. Y bueno, ya recordamos que estamos en esta séptima sesión de Consejo Técnico Escolar. Tenemos la agenda del trabajo, tenemos el primer tema, la docencia y desarrollo del pensamiento crítico. Y bueno, más adelante, a través del desarrollo de esta sesión, pues nos piden revisar esta lectura de la página 90 a la 93. Tal cual, todos los puntos ya están aquí para que tú tengas la mejor información y bueno, también ya listo para que lo puedas trabajar. Y bien, Paulo Freire a través de esta lectura nos da bastantes puntos. Aquí hemos recapitulado los más interesantes. Si consideras que es importante agregar otro, déjame en los comentarios. Vamos con el punto número uno. El movimiento de las nuevas perspectivas críticas hacia la educación demanda la comprensión de nosotros en relación con nuestra historia, quehacer político, educativo, social y cultural en relación con el conocimiento y la comprensión del desarrollo de las sociedades. Y bueno, este primer punto se está totalmente dirigido a lo que vamos a hacer a través de esta séptima sesión de Consejo Técnico Escolar, donde vamos a poner muy en el centro de nuestro quehacer, de nuestro análisis, esto relacionado con el pensamiento crítico. Recuerden que en el canal ya tenemos los videos que tienen que ver con este pensamiento crítico. Ya también lancé uno donde les platicaba la relación que existe con el artículo tercero constitucional, porque ya lo sabemos, el pensamiento crítico es un eje articulador, pero también es uno de los componentes de la excelencia de la educación. Y como tal, nos habla acerca de que todo esto pues se va a desarrollar a través desde nuestras perspectivas, desde el individuo, y que se relaciona no solamente con la parte educativa, sino con todas las áreas que nos componen como personas. De hecho, aquí ya se engloba en el punto número 2 la tarea de la escuela, porque nos dice lo siguiente: la función esencial de la educación es formar personas libres y autónomas, capaces de analizar la realidad que les rodea para transformarla mediante una relación dialéctica con su realidad. Fíjense que esta parte de la dialéctica es muy interesante porque es la forma que vamos a también generar conocimiento, esta construcción del conocimiento, sobre todo con las diferentes visiones que tenemos del mundo. Si bien es cierto, y aquí lo menciona, ¿no? Que como personas tenemos que lograr la autonomía, tenemos que lograr esa libertad. Bueno, también sería en una sociedad que vivimos, en una comunidad en la que estamos inmersos y que todos tenemos una forma diferente de pensar, de sentir, de conocer. Y esas diferencias, en lugar de hacernos enemigos, sería interesante que nos nutrieran, que nos apoyaran. Es ahí donde entra en juego la dialéctica, que básicamente pues se relaciona con la forma en que vamos a comunicarnos con los demás, a construir conocimiento, a debatir, ¿por qué no? Los debates, siempre y cuando sean en el marco del respeto, pues van a abonar. De hecho, en el punto número 3 ya nos habla acerca de estos elementos que estoy comentando y nos dice que los componentes del método crítico de Freire son la discusión, la indagación, la crítica refutadora, el análisis concordante y las aclaraciones. Todos estos elementos pues se relacionan con esta pedagogía que él expresaba mucho en su momento acerca de cómo vamos a aprender, cómo vamos a convivir también. Y de hecho, en el punto número 4 se habla acerca ya de estos principios del método para el desarrollo del pensamiento crítico. Nos habla acerca de algunos errores que tenemos de pronto las personas y también los sistemas, en este caso el educativo, y cómo sería interesante subsanarlo. Por ejemplo, en este punto número 4 se desarrollan varios puntos. El primero nos dice que Freire considera la enseñanza como un acto creador y crítico, donde la curiosidad es el eje rector en las acciones de enseñar y aprender. Y a mí me parece muy interesante que la curiosidad no solamente se maneje de parte de quien aprende, en este caso, de nuestros estudiantes, sino también de nosotros como maestros. A mí me llama mucho la atención, me parece muy bien, muy acertado, porque esa curiosidad también tiene que ver con la forma en que vamos a impartir esas clases, la forma en que vamos a considerar materiales y sobre todo nuestra planeación, y no una planeación administrativa para entregar, sino qué actividades son más atractivas para mis estudiantes, en qué contenidos requieren más apoyo, requieren más actividades. La intención cuál es finalmente nosotros como maestros, pues también ser curiosos y pensar, investigar,
prever también qué es lo que le va a gustar a mi alumno, qué le va a motivar, qué no le va a gustar, qué va a poder hacer, qué no va a poder hacer. Esa curiosidad seguramente nos va a llevar lejos. Dice el siguiente, el docente que no enseña y no estudia, enseña mal lo que mal sabe. ¿Qué significa? Pues como maestros siempre es importante continuar aprendiendo. También la práctica de la enseñanza, obviamente es una habilidad, es una competencia que va a madurar conforme lo practiquemos y también pues tendrá que estar acompañado de este estudio. El saber de experiencia debe relacionarse con el conocimiento, ¿de acuerdo? Y las experiencias no se relacionan simplemente con lo que vivimos en clases, sino con toda la vida cotidiana. Por eso él habla acerca del siguiente y se relaciona mucho con el anterior. Un error epistemológico es negar la sabiduría popular. Y es que también nos dice que, bueno, lo que se aprende a través de la sociedad, lo que aprendemos en nuestras casas, será interesante que ya lo vayamos consolidando en aprendizajes permanentes, en aprendizajes que sean significativos para las personas. También serían contenidos. Si se dan cuenta, todo el plan de estudio 2022 está sustentado con ese tipo de ideas, de estas filosofías que maneja Freire. Ojo, esto tampoco es algo nuevo. Ya desde el aprendizaje es clave, uno de los principios pedagógicos, pues se establecía esta revalorización del aprendizaje cotidiano. No recuerdo bien el principio, pero más o menos así hablaba acerca de cómo nosotros como personas sería interesante que consideráramos el aprendizaje que tenemos en el día a día para fines educativos también, fines escolares y sobre todo incluirlos en el sistema educativo. Dice el siguiente, reconocer el saber popular implica respetar el contexto cultural y el conocimiento cotidiano. Estos deben pasar al saber crítico. Y cuando acerca del saber crítico, bueno, ya es formalizar ese aprendizaje. ¿De acuerdo? Un método educativo desde el pensamiento crítico aborda lo local, regional, nacional y global. Y reitero, esos son los escenarios que de pronto el Plan de Estudios 2022 considera incluso para el programa analítico. En el primer plano, en la lectura de la realidad. ¿Se acuerdan? Dice por acá, manteniendo una visión contextual, es decir, qué ocurre en el mundo, pero también qué ocurre en mi comunidad, en mi salón de clases. Todos esos elementos tenemos que considerar. Tomar distancia y ser curiosos en toda práctica educativa es un rasgo de quien enseña y quien aprende. La práctica educativa debe relacionar materiales, métodos y técnicas. El pensamiento crítico inquieta y se entrega a la curiosidad. Es decir, este pensamiento crítico es algo que tendremos que tomar en cuenta como una idea que nos va a permitir debatir, discutir, reitero, de pronto tenemos connotaciones negativas en cuanto a estos actividades, verbos incluso, pero no significa eso, significa que vamos a aprender a través de ello. El debatir ideas, el generar discusiones acerca de un tema, siempre con la idea de englobarlo en el respeto, englobarlo en eh, un ambiente de trabajo que favorezca la opinión de todos, que sean inclusivas. Todos esos elementos son importantes considerar. Dice por acá lo siguiente, el diálogo pedagógico implica el contenido, el objeto y los educandos sujetos. Y este diálogo pedagógico lo vamos a trabajar en el programa analítico. De hecho, en la sesión también vamos a estar con esta idea, porque en uno de los elementos, que es el 2 tiene que ver con ese ajuste a la planeación. Por eso nos dice, oye, tiene que ver con el contenido, con el objeto, pero también con los educandos, con los sujetos. Es decir, los contenidos que yo vaya a elegir también tendrán que ser considerados conforme a las necesidades, características de mis estudiantes. Tampoco es nuevo, no lo está inventando, simplemente se está reconociendo como una aportación de parte de Freire. Sin embargo, es algo que sí es importante considerar. Si yo como maestra, maestro, solamente elijo contenidos y no veo a quién o con quién los voy a trabajar, pues sí me estaría perdiendo de mucho, sinceramente, de mucho valor, porque lo interesante no es el contenido en sí mismo, sino cómo lo vamos a aprender, de qué manera va a llegar a los estudiantes y cómo lo vamos a discutir, a debatir y todo lo que nos dice acerca de estos componentes del el método crítico de Freire, ¿no? La crítica refutadora, el análisis concordante, las aclaraciones, discusiones y demás. Una enseñanza crítica considera como deber y el derecho del docente enseñar en el tiempo y en el espacio en el que se encuentra. Y esto tiene que ver con bueno, con todas las políticas educativas actuales, también con las características sociales, todo lo que está viviendo mi estudiante en este momento. Y aquí sería interesante también abordar una idea que de pronto no la veo mucho en el plan de estudios 2022.
Si bien es cierto que habla acerca mucho de la comunidad y me parece muy valiosa, también tendremos que pensar en el mundo como tal. Es decir, eh, tenemos que aprender, tenemos que generar este aprendizaje de parte de los estudiantes como una idea para, pues, también que convivan con otros contextos, no solamente cerrarnos a lo interno. Está bien mirar hacia uno mismo, hacia nuestro contexto, pero también hacia afuera. O sea, no, tampoco nos podemos negar a que todo está bien dentro de uno o dentro del círculo inmediato, que es el salón de clases, lo que es la escuela, lo que es la familia, la comunidad, sino que existen otras comunidades y que también el alumno pues tiene esa posibilidad de vivir en otras realidades. Y ahí sí yo discrepo un poquito, un poquito con lo que maneja este elemento que tiene que ver con enseñar en el tiempo y espacio en que se encuentra, pero también a futuro, ¿por qué no? Ahí sería interesante considerarlo. Familia SEA, recuerden que todos los materiales están disponibles en nuestra tienda en línea centroaprendizajeactivo.com, así lo pueden buscar. Yo utilizo Google Chrome, bajamos, vamos a esta parte de materiales de estudio. Tenemos algunos que están a la venta. Si compras alguno, estaré ayudando al canal. Si solamente agregas cosas gratis, pues no te va a pedir ninguna forma de pago. Aquí están todos los materiales para el CTE, son muchísimos. Ya en total tenemos 13 diferentes materiales. Reitero, la gran mayoría son gratuitos. Aquí elegí 3, por ejemplo, hay más. Y me dice, tu pedido es gratuito, no requiere ningún pago, ¿no? Si yo agrego algo, por ejemplo, los juegos, los formatos, todo lo que quiera que es de pago, bueno, ahí sí me va a pedir una forma de pago, ¿de acuerdo? Y de hecho, la tienda te da 10% de descuento de manera automática. Puedes pagar con PayPal, Mercado Pago, tarjeta de crédito, débito, como quieras. Agregas tu correo, tus datos y de manera inmediata se te envían a tu correo electrónico para que los descargues. ¿De acuerdo? Familia SEA, de mi parte ha sido todo. Les deseo lo mejor y nos vemos hasta la próxima. Gracias, saludos.